yo llegué a ver y a entender absolutamente lo contrario de lo que había sido en el caso con mi hija. Con mi hija yo le dije que usted es absolutamente libre, 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 total. Usted puede, sus opiniones, sus cosas, pues son respetables y si le salen allá de su corazón, de su alma, pues es importante que la diga y que las manifieste, que no, eso no es bueno tener cosas guardadas. Hola, buen día. Hoy hablamos de los hijos y sus propias decisiones sobre religión y las decisiones fundamentales de la vida y cambio de creencia. Hoy nuestros invitados, nuestros amigos, estarán conversando con nosotras sobre este tema. Bienvenidos y escuchemos. A raíz de esa primera serie de conversaciones que tuvimos con relación a las emociones y cómo los hombres hemos sido educados en expresar o en reprimir las emociones, eh, quedó, quedó un poco en el aire ese tema de que en la forma en la que fuimos educados, eh, tuvo una gran influencia en cómo nos comportamos, en cómo expresamos nuestras emociones o las reprimimos. Y, y coincidimos en que los padres, los, los papás, no tanto las mamás, fueron los que nos dieron esa fortaleza o ese machismo, digámoslo así, de no expresar emociones. Entonces, eh, pues en el caso de los que ya somos padres, que tenemos varios hijos, eh, y que son en algunos casos hijos de un solo matrimonio, en otros casos hijos de en varios matrimonios, surgió la idea de que habláramos sobre esa educación espiritual que se le da a los hijos, eh, y cómo lo hemos hecho y cómo esa educación o ese desarrollo espiritual, esa evolución que todos tenemos, se ve influenciada por esa educación que recibimos de pequeños. Entonces, ese es el, el tema central de lo que vamos a hablar hoy. Y digamos que como una forma de introducirlo y comenzar a hablar, pues me parecería interesante que exploráramos un poco cómo fue esa educación que recibimos en la casa, de, desde cuando nacimos hasta cuando nos expusimos al mundo de manera abierta, digamos, cuando nos graduamos de bachilleres y nos fuimos a la universidad, porque considero que ese es el periodo de formación en la casa y en el colegio que nos va a enfocar en ese tema espiritual. Entonces, no sé, Ricardo, si tú quieres compartir un poco y después yo les comparto la experiencia mía. Perdón Bueno, que interrumpa, perdón, una duda nada más. ¿Me podrías definir qué entiendes por formación espiritual? ¿Hablas religiosa? ¿Hablas moral? Nada más, si me puedes definir para tener más claro. Eh, yo lo veo acá como todo lo que no es físico, o sea, toda la educación que no es física. O sea, a uno le educan de cuidar el cuerpo, de bañarse, de que hay que ser aseado, de que hay que tender la cama, todo eso es mundo físico. Entonces, en este caso espiritual, yo lo defino como todo lo no físico. ¿Ok?
Bueno, yo creo que en mi caso creo va a ser un contexto de de cómo era el ambiente familiar y cómo esa segregación muy notoria de responsabilidades en la casa entre el hombre y la mujer. Creo que gran parte del cuento comienza ahí, en el cual la responsabilidad de uno, y en este código concretamente en la casa había, usted mientras estudie y le vaya bien en el colegio, sí, pues lo demás es lo de menos. Eso que fue una parte. Por otro lado, no he podido encontrar las raíces fundamentales de por qué ese miedo a no expresar los sentimientos, ese miedo al rechazo, ¿sí? O sea, algo que decía a usted no se le ocurra. Estoy hablando conmigo mismo, ¿no? ¿Sí? No se le ocurra a ir a expresar los sentimientos y que le lleguen a rechazar, porque eso puede ser devastador. Preferible que se quede callado, preferible que no diga nada, ¿sí? Y con eso fueron muchos años en un ambiente en realidad fue mucho lo que se guardó desde el punto de vista de los sentimientos. Ahora bien, también hubo situaciones como al querer expresar uno y ser uno, digamos, a tener ideas propias. Yo estudié en un colegio con religiosos, con sacerdotes, y hubo algunas cosas que yo veía que no me parecían, que no estaba de acuerdo. Sí, y yo ese tipo de cosas a veces la única persona que se las comentaba era a mi mamá. Y mi mamá se echaba bendiciones, no tanto porque no estuviera en total desacuerdo conmigo, sino porque ella pensaba que me podían echar del colegio si yo llegaba a decir o a mencionar tal cosa que no estaba de acuerdo. Y me imaginé, mire, pues entre comillas me decía que cuidadito con eso porque me llegaban a echar del colegio y mi papá el otro día me compraba una caja de embolar y no me volvía a pagar el colegio. Entonces yo tuve varias noches de sueños en que me despertaba soñando que estaba con mi caja de embolar en la calle, embolando. Entonces, ese tipo de situaciones, digo que hubo demasiadas cosas, creo yo, acumuladas de expresión. Sin embargo, por el otro lado, en las cosas que sí hubo una alineación clara con esta formación, fue tal vez la parte del respeto a los demás, sí, o sea, de unos principios y unos valores que creo que sí fueron muy importantes y que me marcaron en la vida. Ahora bien, dentro de todo eso y volviendo al tema de ya como padre, yo llegué a ver y a entender absolutamente lo contrario de lo que había sido en el caso con mi hija. Con mi hija yo le dije que usted es absolutamente libre, libre, total. Usted puede, sus opiniones, sus cosas, pues son respetables y si le salen allá de su corazón, de su alma, pues es importante que la diga y que las manifieste, que eso no es bueno tener cosas guardadas. Y desde el punto de vista espiritual, pues en cierto modo coincido con lo que dice Oscar. Y además creo que el espíritu es la energía que nos mueve a nosotros. O sea, está dentro de la parte básica de cuál es la relación de nosotros con aquello que no vemos, que cada día me comienzo que es más importante lo que no vemos que lo que vemos. Sí, cuando en una época de la adolescencia, de la juventud, tal vez era demasiado materialista y sí, y digamos que muchas de las cosas que juzgaba uno, por ejemplo, con respecto a las mujeres, era la belleza, pues, o esa creencia de cuál era la belleza que uno tenía formateada en la cabeza y la que no cumpliera con esos requisitos, pues ni siquiera había la posibilidad del más mínimo diálogo o un rechazo total y creo que nos perdimos de unas oportunidades espectaculares porque después con el tiempo me di cuenta que esa manera de ver era una manera muy obtusa, una manera de ver
a un ser humano solamente desde un punto de vista que era lo que casi nacía de las conversaciones que teníamos y lo que la sociedad nos indicaba de lo que era la belleza. Yo dentro de todo este propósito, volviendo en el caso de la hija, yo tengo solamente una hija, por lo menos que yo sepa, durante los últimos 40 años estoy seguro que es la única hija. Hay una época anterior que no sé, pero nunca me llegó información, reclamos, demandas, nada, absolutamente nada, entonces no sé, siendo muy honesto. Y ese concepto, para mí la libertad está muy relacionada con la espiritualidad. Creo que hay una frase que ha sido mal interpretada. En la Biblia hay una frase que dice que la verdad os hará libres. Y yo creo que para poder llegar de verdad a esa frase, solamente en libertad podés encontrar la verdad. Porque es que cuando habla uno con alguien que está formateado de algún tipo de creencia religiosa, pues está viendo que esa es la verdad y que las demás son mentiras. Y resulta que yo creo actualmente que no es así. Yo creo que el deseo de investigar con el ejemplo, sí, que ha sido en el caso mío, yo después de ese proceso, yo casi estuve cerquita a irme para el seminario y haber sido cura. Si no ha sido por las mujeres, creo que me hubiera ido de cura, posiblemente. Y resulta que el ejemplo creo que es lo más importante, el ejemplo desde el punto de vista del espíritu y de vernos a todos como parte formadora de una colmena, por poner un ejemplo, en el que todos formamos parte de algo y tener las más mínimas posibilidades de reducir el concepto de racismo, el concepto de juzgar a alguien por su tendencia sexual, juzgar a alguien por su tendencia religiosa, por ese tipo de cosas. Sí, yo creo que eso es algo que se lo transmití a la hija y creo que eso ha sido muy positivo por lo que he visto en el desarrollo de ella, de poder tener sus propias opiniones, como decía anteriormente, pero poderse relacionar bien con cualquier persona que pueda tener cualquier tipo de tendencia, como digo, religiosa, bueno, de mucho tipo. Hubo algo Ricardo, que a mí, dime. una pregunta. Eh, ese proceso que tú viviste de estar, digamos, en una formación, en un colegio, con un fuerte componente religioso, a llegar a ese punto de libertad de pensamiento con el que creaste a tu hija, ese proceso, ¿cuántos años te tomó? ¿O cómo llegaste allá? ¿Llegaste antes de que naciera tu hija, después de que ella nació? ¿Cómo decidiste Bueno, que así era como ibas a formar a tu hija? mire, yo creo que eso fue un proceso largo. Primero creo que fue un proceso largo, eso fue de la noche a no fue iluminación, sino fue un proceso de observación y de reflexión en el darme cuenta, en el darme cuenta que ahí hay cosas dogmáticas en las cuales yo no creía. Por ejemplo, recordando la época del colegio, todo el tema sexualidad era un tema súper vedado, pero súper vedado. Eso era, las únicas oportunidades de hablar con el tema había un sacerdote que lo citaba a uno a un cuarto especial allá y le hablaba a uno como si fuera una cosa toda, no sé, algo que va como en cierto modo, en el fondo, como en contra de la naturaleza. Todo este proceso, la hija nació en un momento muy coyuntural, muy importante para mí. Yo había ingresado a un sitio que se llamaba la Escuela de Magia del Amor. Sí, se llamaba Escuela de Magia del Amor para los que no necesitan sufrir más, de Gerardo Schmerling. Y comencé a estudiar y me acuerdo la primera charla se llamaban las leyes universales. Y las leyes universales, sí, esas leyes universales espirituales, pues esas leyes son como estándar para cualquier tipo de ser humano que esté dentro del planeta. O sea, que son leyes igual para cualquiera, independiente de que se encuentre en una parte o en otra parte o con una ideología u otra ideología, y que se pueden mostrar basados en la evidencia.
¿sí? Entonces ese tipo de situaciones en ese momento, en esa coyuntura, sí, yo venía, venía analizando y reflexionando sobre el tema y en ese momento comencé a comprender y desde los primeros años de la hija, pues hubo una relación muy interesante con respecto a eso. En este momento se me viene a la cabeza cuando ella tenía 5 años. Cuando tenía 5 años ya llevaba como 3 años de colegio, ¿sí? Y un día de manera muy espontánea, sí, me senté a charlar con ella en el Prado, la salida, ahí en el Prado, en el jardín en la casa, y, y le dije, mira, ella todavía no había, estaba acá, creo que estaba entrando como kinder. Le dije que yo no le iba a preguntar si le había hecho ella las tareas o no, que nunca le iba a preguntar, porque eso es responsabilidad tuya, y es para tu bien, y es para tu vida, y es para esto. Si necesitas ayuda de algo conmigo, con mucho gusto, pero yo no voy a te a preguntar porque eso es por responsabilidad tuya. Ella se me quedó mirando en silencio y le pregunté, ¿me entendiste? Me dijo, sí, papá, ya entendí, ¿me puedo ir a jugar? Sí, creo que fue un momento muy especial porque durante todo el tiempo de bachillerato nunca le pregunté, cumplí lo que le dije, le tuve que ayudar algunas veces, claro, algunas veces que no entendía algunas cosas, pero eso le sirvió muchísimo para formarse y ser tremendamente responsable con su vida, como ha sido a lo largo de su historia. Entonces creo que eso fue la primera parte. Por otro lado, por curiosidad, yo en esa época yo venía a ser profesor en ingeniería industrial en la Javeriana y había sido director de la carrera también. Y me comenzó a llamar mucho la atención todo el estudio de educación de los niños. Entonces comencé a investigar y a leer por mi propia cuenta y encontré algunas cosas como por ejemplo el libro de Summerhill, que me pareció tremendamente interesante. Un libro sobre Jiddu Krishnamurti que llama Cartas a las Escuelas. Comencé a analizar todo esto y bueno, yo traté de ese tipo de cosas comenzar a aplicarlas a la hija. Y lo que siempre he querido tratar es, pues, decir, evitar que tenga que pasar por cosas, por las deficiencias que yo tuve en la educación, especialmente en la familia y especialmente en el colegio. Eso en términos generales. Sí, ok, no, muy interesante. Muy interesante y quedan ahí algunas cosas, como por ejemplo lo de la escuela de la magia del amor, que creo que es algo que vale la pena expandir un poquito ahora después. Un gusto. Eh, yo, yo voy a, yo voy a contarles a ustedes un poco la experiencia mía, habiendo sido educado en un colegio religioso católico, el Liceo de La Salle, bueno, primero el instituto, después el Liceo de La Salle. Eh, y digamos que la parte espiritual era en ese momento, diría yo hasta los 15 años, era algo que no se cuestionaba de mi parte, que era recibir toda la información sobre la formación que yo estaba recibiendo en los temas que se referían a lo que es ser una buena persona, lo que es tener un comportamiento correcto, todo eso dentro del marco de la religión católica, yendo a misa. Inicialmente, cuando estaba en segundo, tercero de primaria en el instituto, era misa diaria a las 7 de la mañana. Y cuando pasé al Liceo de La Salle, que ya estaba en tercero bachillerato, pues no era así, pero con la familia todos los domingos. Y todo lo que se oía, los evangelios y las prédicas del Padre y todo eso, esa era la formación de comportamiento que, que yo recibía. Y de pronto un poco parecido a lo de Ricardo, en la época, digamos, de estudiar historia sagrada, que era la clase de religión, se llamaba historia sagrada, y le contaban a uno las historias de la Biblia. A uno sí a mí sí se me ocurrían preguntas, pero inmediatamente
Yo decía, no, 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 eso es el diablo que se me está metiendo a la cabeza tratando de desvirtuar lo que me están enseñando Claro. y ya, y pasaba, o sea, y en ocasiones a mí me daba miedo que mi pensamiento lo estuviera viendo Dios y quién sabe cómo me va a castigar. Entonces, cualquier tipo de duda sobre las historias en historia sagrada, en la clase de historia sagrada, me creaban ese conflicto, pero rápidamente yo cambiaba de pensamiento, en fin. Esto yo creo que me duró por ahí, tal vez hasta los 15 años, crecí así, y en quinto bachillerato comenzamos a tener, quinto y sexto bachillerato en esa época era la clase de filosofía, que en el colegio pues fue una clase más de historia de la filosofía e historia de los filósofos, más que lectura de textos, análisis y pensamiento crítico. Era contarle que hubo un señor que se llamó Platón y otro Sócrates y Aristóteles y Nietzsche y hasta el día, pero obviamente era una historia contada en términos que no contraviniera o no de las partes que consideraban los filósofos que estaban cuestionando la religión católica, pero en ese momento pues uno ya está más formado y ese pensamiento crítico ya se está, en mi caso, se estaba comenzando a formar. Pienso que debería haber comenzado desde antes, pero yo siento que mi pensamiento crítico se comenzó a formar por ahí a los 15 años. Y entonces yo en esa época recuerdo, compré el libro, un libro de Nietzsche, así hablaba Zaratustra, y compré el manifiesto del Partido Comunista y eso, cuando mi mamá lo encontró en la casa, eso fue terrible. Eh, pero entonces, digamos que en ese momento comenzó ese proceso de cuestionar. Sin embargo, como que se quedó ahí, vino la época de la universidad y yo seguía viviendo en mi casa y seguíamos yendo a misa, ya no era de todos los domingos, yo a veces no podía, el partido de fútbol, esto, lo otro, pero la parte espiritual para mí estaba regida por los conceptos, digamos, de las virtudes, las obras de caridad, o sea, todo ese listado de cosas que aprende uno y que así debe ser. Y yo decía, sí, eso es lo normal, así es como una persona buena se debe comportar. Me casé por lo católico, mi esposa también muy, muy religiosa. Llegaron los hijos y a los hijos los pusimos en un colegio, no de una afiliación religiosa, no con curas, sino un colegio más al estilo José Joaquín Casas, o sea, el gimnasio campestre que era fundado por un educador y más enfocado en la educación, obviamente con el componente religioso que implicaba estar en la sociedad colombiana, un país que tenía una religión oficial, el catolicismo, entonces pues, tenía que ser así. Ahí estuve en varias escuelas de padres donde, donde un poco donde me dieron un poco de conocimiento, me hicieron pensar sobre algunas cosas de cómo debía ser la formación de mis hijos. Eh, Nos fuimos a Estados Unidos en el año 99, el menor tenía 3 años, el mayor tenía 11. Y llegamos allá y pues obviamente una sociedad más secular, de parte de uno tiene que nacer, afiliarse a una iglesia. No hay clase de religión en el colegio público. La clase de religión es los domingos
en la iglesia a las 6 de la tarde, los niños van a la clase y papás que son de la iglesia dictan las clases de religión. Obviamente no son personas que han recibido una formación para ser profesores, para enseñar religión, no son teólogos, no, son personas como nosotros. Los muchachos están en esa edad de entre los 10 y los 15 años que están más interesados en las niñas y quién fue y tal. Mi hijo mayor, un poco más, digamos que él hasta ese momento venía mostrando señales de que a él le mamaba eso de ir a la iglesia y no era como algo que lo llenara. Entonces comenzó a cuestionar cosas y comenzó a llegar a la casa con preguntas profundas y ella estaba en la edad de la confirmación. Y digamos que la primera decisión que mi esposa y yo tomamos de dejarlos en libertad de pensamiento y de decidir qué querían con respecto a la parte religiosa, que como nosotros lo veíamos era el fundamento de la espiritualidad y pensábamos con toda razón que entre lo que nosotros le habíamos enseñado y lo que han aprendido en Colombia, pues eso les debía dar un cierto nivel de independencia. Y en ese momento les dimos la independencia de si se querían o no confirmar en la religión católica y ninguno de mis hijos quiso la confirmación. Mi hijo mayor dijo, pa, es que hay muchas cosas que nos han enseñado que no se pueden creer. O sea, de lo que yo estoy aprendiendo en el colegio, en biología, en química, en física, y me enseñan otras cosas en la iglesia que no, de hecho, no hace clic. O sea, yo no puedo decir que voy a confirmarme en una religión en la que yo no creo. Bueno, para mi esposa fue duro, pero en el fondo pensábamos, estamos haciendo lo correcto en dejarlos en libertad. Y, y digamos que cuando mi hijo decía todo eso, yo en el fondo pensaba, miércoles, tiene las mismas inquietudes que yo tenía cuando tenía la edad de él, pero a diferencia mío, no tiene miedo en decirlas. No se cohíbe. Y digamos que eso me comenzó a mí también a cuestionar un poco, bueno, yo hasta dónde he seguido con esta corriente como porque es así, porque pues estábamos en Colombia, porque somos católicos, porque vamos a misa, y, y digamos que esa etapa de pensar cuál es mi papel en la vida, por qué estoy yo aquí, para dónde voy, yo eso nunca lo había pensado, nunca me había cuestionado eso. Y eso de alguna manera me llevó a comenzar a pensar. En el 2004 me asignaron a un trabajo en China y a raíz de mi preparación o de la preparación que yo requería para ir a vivir en una sociedad tan diferente como era China, pues una de las cosas que yo hice fue comenzar a estudiar sobre las creencias en China. Comencé a leer sobre el budismo, sobre el taoísmo, sobre Shinto, sobre las religiones asiáticas de las cuales yo no tenía ni idea. Y cuando comencé a aprender eso, dije yo, oiga, pero es que yo tampoco conozco del judaísmo y tampoco conozco del islamismo. Y me entró un periodo, digamos, de mitad del 2004 hasta más o menos el 2006-2007, en que comencé a leer y a investigar y a ver videos
alquilar o tomar prestados en la biblioteca audiolibros de esos masterclass que le cuenta a uno la historia de las religiones. Y poco a poco, eso fue un proceso como unos 4 años en que llegué a la conclusión de que la religión era el resultado de dónde nacía uno, que las creencias era dónde nacía uno, no más. Los de la India nacen en la India y tienen unas creencias, los de la China nacen en China y tienen otras, nosotros aquí nacemos y tenemos otras, y todo eso en mi mente, pues me cuestionó absolutamente todo y llegué a la conclusión de que, pues, ¿cuál es el común denominador? Y el común denominador en el fondo es el amor por el prójimo, el amor por sí mismo, el amor por la naturaleza, como en el caso del budismo. Y una de las cosas que comencé a ver, por ejemplo, fue, bueno, y todas estas virtudes, la justicia, lo que es bueno, lo que es malo. Y me di cuenta, hombre, si los primeros que hoy en día estudiamos, vemos que estudiaron eso fueron los griegos, y los griegos, digamos, Platón, 500 años antes de Cristo, eso quiere decir que la religión no es necesaria para que se hable de qué es justo y qué es injusto, qué es bueno y qué es malo, si eso pasó 500 años antes de Cristo. Y todo ese proceso que yo viví fue justo en el momento en que mis hijos estaban terminando el colegio, yéndose a la universidad, y digamos que nunca tomé la iniciativa de hablar con ellos sobre el proceso que yo estaba viviendo. Y hoy en día pienso que debería haber sido así. No lo hice. Y digamos que cuando murió mi esposa fue cuando comenzamos un poco a hablar sobre lo que cada uno pensaba y cada uno consideraba que, que era el sentido de la vida, que era ser bueno, ser malo, y qué cosas los movían. Pero al igual que en la parte de las emociones, como lo comenté en reuniones pasadas, eh, eso no ha sido con la intensidad, no ha sido con la constancia con la que debería ser, como cuando un padre toma su posición de padre y su responsabilidad con la seriedad con la que debe ser. Y hasta cierto punto pienso que con mis hijos, como ellos se comportan hoy en día, como yo los veo a ellos que se comportan en la sociedad, cómo se comportan en lo que cada uno hace en su trabajo, yo siento que esa parte espiritual, la parte de sus principios, la parte de su comportamiento, en buena parte es el resultado de la formación que nosotros les dimos y esa libertad que les dimos en su momento de tomar esa decisión. Hay un elemento, o yo diría, bueno, son dos elementos que yo creo que ellos sintieron que la vida era responsabilidad de ellos. El primero es de tomar la decisión si se confirmaban o no. Y el segundo elemento fue que desde muy pequeños yo les dije a ellos, yo no les voy a pagar a ustedes la universidad. Ustedes tienen que ver cómo se pagan su estudio. Ustedes tienen que decidir si van a estudiar una carrera después del colegio, porque el dinero que yo pueda ahorrar no va a ser para su estudio, sino para mi vejez, para que cuando yo esté viejo no sean ustedes los que tengan que ayudarme cuando tienen una familia, porque esa era mi situación. Yo con 4 hijos y tenía que ayudar a mi papá y a mi mamá. Entonces, más o menos las albóndigas eran contadas. ¿Cuántas albóndigas por cada uno? Yo les dije, no, yo quiero que el día que ustedes estén casados, tengan hijos, no tengan que contar las albóndigas, porque no
no tienen la obligación de ayudar a su papá y a su mamá. Ustedes quedan en libertad de si estudian, si no estudian, si trabajan, si consiguen becas, etc. Y eso yo lo repetía con frecuencia. Entonces yo pienso que eso les fue formando una imagen de la responsabilidad que debían tomar y de cuestionarse qué querían en la vida. Ese fue el proceso mío, ese fue el proceso con mis hijos. No sé si, si quieren hacer alguna pregunta o ampliar algún tema. Yo pienso, gracias Oscar, gracias Ricardo por esa apertura en esta conversación, porque también creo que no es un tema fácil.